Buenas tardes, mi nombre es Jenny Carolina Rodríguez, mi compañero Jefferson López. En el día de hoy queremos hablarle de un tema importante como es la tasa representativa del mercado. Pero antes de entrar al contexto de nuestro tema central, queremos darles un abrebocas primeramente para entender un poco esa tasa representativa del mercado de lo que es la teoría comercial internacional. Bueno, la teoría internacional consiste en todo lo que tiene que ver de comercio a nivel mundial, es decir, entre todos los países. Esta es básicamente es estudiar los efectos sobre la producción y el consumo que tienen eh, todo lo que los países exportan, importan a nivel internacional. Esta teoría comercial internacional se basa o tiene tres teorías. Una que es la teoría clásica y la neoclásica. La otra que es la crítica, la otra que es la economía de escala y la competencia perfecta. En la teoría clásica y neoclásica encontramos todo lo que tiene que ver con los aportes de aquellos autores, ciertos neoclásicos y clásicos que hablan referente a todo lo del tema del mercado internacional. En la crítica, eso hace referencia básicamente a lo que plantea las ventajas y las repercusiones que tiene todo lo que tiene que ver con el mercado internacional. Recordemos que cada mercado internacional o cada país tiene ventajas y desventajas al exportar e importar sus productos. En la economía de escala, básicamente es como cuando la empresa, cuando ciertas ventajas tiene una empresa para cuando empieza a expandir, ¿sí? Lo mismo que las ventajas de sus costos, la competencia perfecta, hace referencia a la situación que tiene que ver en el mercado entre las empresas. O sea, esas empresas que no manipulan los precios y que básicamente sus precios son aceptables. ¿Entre qué? Entre los oferantes y demandantes. Sabemos que los oferantes son los consumidores y los demandantes son aquellos que ofrecen sus bienes y servicios. Ahora sí, nuestro tema central, que es la tasa representativa del mercado. Básicamente la tasa representativa del mercado es un indicador de operaciones de compra y venta. Acordémonos que esto tiene que ver con la compra y venta de divisas, que su moneda principal es el dólar, que según el comportamiento del dólar, esa tasa representativa nos indica cómo va a estar nuestro mercado a nivel internacional y también nacional, porque eso nos afecta también. Por otro lado, vamos a ver un ejemplo de una gráfica de la tasa representativa de Colombia. Un comportamiento de la tasa representativa desde el 1 de enero del 2020 al 30 de abril del 2023. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de la TRM en Colombia durante esos años y podemos ver cómo hay unos años que se mantiene un poco en equilibrio, unos déficits y otros que van aumentando. Esto nos trae aspectos negativos y positivos. Entre unos aspectos positivos que nos puede traer es que al vender nuestros exportadores los productos en dólar hace que reciban más pesos. Quiere decir que esto le puede ayudar a él a invertir, a sostenerse económicamente, a poder competir internacionalmente y a vender mayores cantidades. Unos aspectos negativos es el aumento de la tasa que nos lleva a efectos muy significativos, ya que se ha afectado el consumo del deriva a un menor entrada de las divisas. Recordemos que aquí en Colombia el único ente autorizado para certificar ese indicador es la Superintendencia Financiera. Por otro lado, sabemos que todo estas TRM nos trae pronto unas crisis. Vamos a hablar un poco de la crisis monetaria. La crisis monetaria que es el resultado de un tipo de cambio fijo, es decir, cuando un país se obliga a desvaluar su peso, su moneda como tal. Esto lo puede traer muchas causas, puede ser las causas políticas, económicas, catastróficas, de fluctuaciones en el peso, de la materia prima, es decir, cuando hablamos de fluctuaciones hablamos de la variación del precio. ¿Qué impacto mundial nos trae esta crisis monetaria? Básicamente el desarrollo económico de un país. La crisis hace que un país pierda la riqueza, que un país pierda su valor, que un país no puede ser un país sostenible, ¿sí? Y que recaiga las producciones, el empleo y muchos más. Por ejemplo, ahorita mi compañero Jefferson a continuación nos va a mostrar una crisis que tuvo el país de Chile. Buen día compañeros y profesora, les voy a hablar sobre la crisis económica, pues especialmente de Chile. Bueno,
La incertidumbre sobre el futuro económico recorre el mundo, ya que el dólar sigue ganando pues terreno frente al resto de divisas. Y algunos casos en Latinoamérica no son la excepción. Podemos nombrar algunos países que han caído en estas crisis, como lo son Argentina, Colombia y Chile, las cuales han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas. En el resto del mundo también ha decaído grandemente en consecuencia a estas crisis, las cuales han afectado a la economía mundial. Algunos aspectos que puedo nombrar o que podemos nombrar son la guerra en Ucrania, la inflación en casi todo el mundo, la crisis energética, fuerte subida de tasas, el dólar más alto en 20 años, la desaceleración de la economía en China. Bueno, para Chile se ha visto más afectado tanto interna como externamente. En primer lugar, tenemos una modesta expansión de gasto público o gasto del gobierno. Como por ejemplo China, Estados Unidos y otros países están desacelerando la demanda de materias primas, como lo es el cobre, pues este disminuye. En Chile no ha tenido ingresos extraordinarios como lo son otros países, porque el precio del cobre ha estado fluctuante. Sin embargo, el gobierno de Chile ha tomado la decisión de no financiar su agenda social con deudas o préstamos, sino que controla su presupuesto como quien dice, amarrándose el cinturón para evitar gastos. En segundo lugar, podemos nombrar la inflación récord que ha tenido. En su actualidad ha tenido una inflación del 13,3%, la más alta en los últimos años. El gobierno ha estado trabajando para reducirla a un 3% en los 2 últimos años. Con esto tenemos que Chile es el tercer país en América del Sur con la tasa de interés más alta, solo superado por Argentina y Brasil. Bueno, en tercer lugar tenemos la incertidumbre política, la cual se ha causado por la reforma tributaria que han puesto por el Congreso y también por el proceso constituyente. En cuarto lugar tenemos la disminución de las exportaciones. Para nadie es un secreto que todos los acontecimientos que han ocurrido a nivel mundial, un ejemplo fue el de la pandemia, la cual afectó grandemente la economía. Y finalmente podemos nombrar la salida de capitales, como son las tasas de interés de Estados Unidos, son las tasas más altas de los grandes inversionistas. Por eso estos mismos prefieren mover sus capitales hacia ese país en busca de una mayor rentabilidad y también pues correr menos riesgo. A eso debemos lo que es la crisis económica de Chile.